Hola, muy buenas y bienvenidos a otro video tutorial. En el capítulo anterior vimos cómo instalar el sistema gestor de base de datos Oracle. Pues en este capítulo lo que vamos a tratar es de crear una base de datos desde cero, a partir de un asistente de configuración, que nos va a ir guiando para crear nuestra propia base de datos. Pero antes de crear la base de datos tendremos que crear un listener. ¿Qué es eso del listener? Pues el listener se utiliza para realizar conexiones remotas a nuestra base de datos. Pues para configurar nuestro listener, yo lo voy a hacer desde línea de comando, la configuración del listener y la de la base de datos. Pero para vosotros lo podéis hacer desde el menú inicio, todos los programas, Oracle y herramientas de configuración y de migración. Y para configurar el listener es el asistente de configuración de red, y para configurar la base de datos sería el asistente de configuración de base de datos. ¿De acuerdo? Hacéis clic en el botón derecho y lo ejecutáis como administrador. Pero como yo lo voy a hacer desde línea de comandos, pues lo voy a hacer desde el símbolo del sistema. Voy a ejecutar el símbolo del sistema como administrador para quitarnos de problemas, de permisos y de tonterías. ¿De acuerdo? Pues bien, para configurar nuestro listener y abrir el asistente tendremos que utilizar el comando netk. Y ahora se abre nuestro asistente para configurar el listener. Le decimos que queremos configurar el listener, siguiente. Queremos agregarlo, siguiente. Y este es el nombre que le vamos a dar. En mi caso lo voy a dejar por defecto. Hacemos clic en siguiente. Y el protocolo también por defecto, TCP. Hacemos clic en siguiente. Y aquí viene un dilema. ¿Qué pasa? Pues que el listener utiliza un puerto por defecto que es el 1521. Pero hay a veces que al crear nuestra base de datos nos dice que no ha podido configurarlo con el listener que hemos realizado, la base de datos que hemos creado. Pues para ello, para que no nos dé ese error, que os voy a mostrar la captura para que lo veáis. Pues este es el error, ¿de acuerdo? Se os sale este error, la configuración de Enterprise Manager ha fallado. Es porque el puerto del listener, que es el que trae por defecto, o no lo coge bien la base de datos, o puede ser que lo esté utilizando otra aplicación aparte. Pues para evitarnos de problemas vamos a coger uno propio, es decir, vamos a cambiarle el número de puerto y en vez de ponerle el de por defecto le vamos a poner 1525. Un número ahí redondito y fácil de recordar, ¿vale? Pues bien, hacemos clic en siguiente. Le decimos al firewall de Windows que queremos permitir. Le decimos que no queremos configurar otros listeners. Siguiente. Y nuestra configuración ha sido exitosa. Hacemos clic en siguiente y terminamos. Pues nuestro listener ya está configurado. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Configurar nuestra base de datos. Pues para configurar la base de datos hay que utilizar el comando dbca. ¿De acuerdo? Bien. Pues le dais a intro y se abrirá el asistente de la configuración de la base de datos. Como veis, nos da el mensaje de bienvenida. Hacemos clic en siguiente. Le decimos que queremos crear una base de datos. Siguiente. Y aquí vienen tres opciones. Nosotros vamos a elegir la tercera. Pues os voy a contar un poquito para qué serviría cada una de las opciones si la eligieseis. Pues bien, si eligieseis esta primera opción, sería para crear una base de datos que tenga muchos accesos, consultas y que guarde gran cantidad de información. Si elegimos esta segunda opción, sería para crear una base de datos, pero con menos acceso y que guarde también gran cantidad de información. Y como nosotros vamos a coger la tercera opción, que es la de personalizar base de datos, va a ser para crear nuestra propia plantilla. Hacemos clic en siguiente. Y bueno, aquí nos está pidiendo el nombre de la base de datos que le vamos a dar. Pues yo le voy a dar BBDDORL, que significa base de datos Oracle abreviado. Vosotros le podéis dar el que queráis. ¿Qué requisitos tiene que tener el nombre de la base de datos? Pues que no puede ser mayor de 8 caracteres. Si os pasáis de esos 8 caracteres, os saldrá un mensaje en el asistente de que os habéis pasado, de que no habéis cumplido los requerimientos que os da Oracle. Pues bueno, hacemos clic en siguiente. Y aquí lo vamos a dejar los valores por defecto. Pero
una cosa importante. Os voy a explicar estas dos opciones para que las tengáis un poco claras por si el día de mañana queréis activarlas. Si activáis las notificaciones de alerta, va a ser por si nuestra base de datos está dando errores, pues nos va a enviar notificaciones por correo electrónico de que la base de datos está fallando, para que nos demos cuenta y nos demos prisa en a ver qué le está pasando. Y si activamos esta segunda opción, que es la de copia de seguridad de disco, pues es para que nuestra base de datos realice una copia de seguridad todos los días a partir de cierta hora. Pues bueno, nosotros no vamos a marcar ninguna de las casillas, la vamos a dejar por defecto. Luego, las tareas de mantenimiento automática lo vamos a dejar activado. ¿Qué es esto de las tareas de mantenimiento automática? Pues que la base de datos va a realizar unas tareas de mantenimiento automáticamente en las horas de por defecto, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. ¿Y qué días? Pues los va a hacer los días de diario, incluyendo los fines de semana. Pues bueno, sabiendo esto y dejando estas opciones así, pues hacemos clic en siguiente. Y aquí, si marcamos la primera opción, sería para definir una contraseña diferente para cada usuario de la base de datos. Es decir, estos 4 usuarios que vienen aquí son los que traen la base de datos por defecto. Pues si queréis definir una contraseña diferente para cada uno, pues marquéis esta primera opción. Pero como a nosotros lo que nos interesa es definir una contraseña para los 4, es decir, que si nos conectamos con cada uno de los usuarios, pues utilizaría una misma contraseña. Pues yo le voy a poner, por ejemplo, root. Vosotros le ponéis la que queráis. Hacemos clic en siguiente y nos sale un mensaje de advertencia de que no cumplimos la política de complejidad de contraseñas de Oracle. De que no tiene el mínimo de 8 caracteres. Pero bueno, no tiene los 8 caracteres, pero nos va a dejar utilizarla. Y lo de la complejidad es porque no es una contraseña compleja, es decir, difícil de descifrar. Hacemos clic en sí y continuamos. Y aquí vamos a elegir la primera opción, que es la de usar ubicaciones de archivo en la base de datos. Pues vamos a explicar para qué serviría cada una de ellas. Si cogemos esta segunda opción, sería para especificar un área común para todos los archivos. Y si elegimos esta tercera opción, sería para que el Oracle simplificase la administración de la base de datos y nos proporciona automáticamente la ruta de acceso a esa base de datos. Nos permitiría multiplexar los archivos read-only y los archivos de control, que ahora veremos para qué sirven, y no se podrán realizar modificaciones en los nombres de los archivos de la base de datos. ¿De acuerdo? Pues bueno, he nombrado multiplexar y os voy a contar qué es eso. Pues multiplexar significa colocar los archivos read-only y los archivos de control en varias posiciones, es decir, en varias ubicaciones diferentes. Por si uno de los discos que tengamos en el ordenador nos fallase, pues tendríamos una copia de respaldo de esos archivos en el otro disco. En el caso de contar de 2 discos, ¿de acuerdo? Pues bien. También os estaréis preguntando, ¿qué es eso de los archivos read-only y los archivos de control? Pues esos archivos se utilizan para cuando una base de datos falle, pues para recuperarla o actualizarla, o incluso si hemos perdido datos de esa base de datos, pues poder recuperarla. Pues bueno, nosotros nos vamos a quedar con la primera opción. Hacemos clic en siguiente. Y aquí vamos a dejar marcada la opción de especificar área de recuperación flash, porque Oracle lo recomienda, ya que los archivos de la base de datos y de recuperación se ubican en discos diferentes y nos va a permitir obtener un mayor rendimiento y protección de los datos. Y vamos también a activar el archivado. ¿Qué es esto del archivado? Pues esto de el archivado va a permitir archivar los archivos read-only que pueden ser utilizados para recuperar la base de datos, como he dicho anteriormente. Os preguntaréis, ¿dónde se guardan estos archivos? Pues bueno, como hemos especificado el área de recuperación flash, pues se van a guardar en ese mismo área. ¿Vale? Pues bien, hacemos clic en siguiente y aquí vamos a desmarcar todas las opciones menos el repositorio de Enterprise Manager. ¿Por qué? Porque todas estas casillas que hemos desmarcado, pues añadiría funciones que no suelen necesitar una base de datos estándar.
Pues bien, nos quedamos con esa opción y ahora vamos a ver los archivos de comando personalizados, que en nuestro caso lo vamos a dejar así, de que no hay ningún archivo de comandos para ejecutar. Si tuviésemos alguno, pues marcaríamos esta opción, agregaríamos el archivo y ya está. Pero nosotros no vamos a agregar ninguno, puesto que no disponemos de ninguno. Pues hacemos clic en siguiente y aquí vienen los parámetros de inicio de la base de datos. Pues bien, aquí la memoria vamos a dejarla por defecto, saber que la memoria mínima que puede soportar son 250 megas y el porcentaje nos indicaría la memoria total disponible del sistema que se le asignaría a la base de datos. Y la personalizada sería ya para usuarios más avanzados. Nosotros nos vamos a quedar con la típica. Luego, el tamaño lo vamos a dejar todo por defecto, incluyendo los procesos, que sería el número de procesos máximo que podía correr la base de datos. Lo dejamos por defecto. El juego de caracteres también usar el valor por defecto. Y el modo de conexión, pues bueno, vamos a dejar el modo servidor dedicado, pero tener en cuenta la diferencia entre servidor dedicado y servidor compartido. ¿Qué es un servidor dedicado? Pues el servidor dedicado se utiliza cuando se espere un número de conexiones de los clientes bastante baja y cuando los clientes hagan solicitudes reiteradas y de larga duración a nuestra base de datos. Y el modo servidor compartido sería lo contrario, cuando la base de datos recibiese gran cantidad de conexiones de los clientes, es decir, que se conectasen muchos clientes y con lo cual distribuiría mejor los procesos de cada cliente, cosa que no haría el modo servidor dedicado. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a dejar el modo servidor dedicado y hacemos clic en siguiente. Bueno, aquí nos vienen las opciones de almacenamiento de las cuales podemos modificar. Pues nosotros no vamos a tocar nada, lo vamos a dejar todo por defecto, pero no está mal que veamos qué tiene cada uno de los archivos. En los archivos de control, pues bueno, vienen los archivos de control de la base de datos, los tables space, los archivos de datos y los grupos read-only. Todo por defecto, ¿vale? Hacemos clic en siguiente y aquí marcaremos la casilla de guardar como plantilla de base de datos. Le vamos a añadir una descripción, plantilla, y generaremos los archivos de comandos para la creación de la base de datos, ¿vale? Pues bien, hacemos clic en terminar. Aquí nos dan los detalles de la base de datos que hemos especificado. Y bueno, hacemos clic en aceptar. Aquí nos dice que la creación de la plantilla ya se ha creado. Hacemos clic en aceptar. Y aquí nos confirma de que esa ruta donde va a crear el archivo de comando es correcta. Pues hacemos clic en aceptar. Y ahora comenzará la creación de nuestra base de datos. Pues este proceso suele tardar un rato, ¿de acuerdo? Ser paciente y esperar. Pues bueno, como veis, nuestra base de datos se ha creado correctamente. No nos ha salido el mensaje de error que os comenté en un primer momento, que era esta captura que os había enseñado. La vamos a ver otra vez de nuevo para que comparéis. Pues bien, como veis, nos sale este mensajito, ¿de acuerdo? Y se ha creado la base de datos correctamente. Tiene que salir esto directamente. Bien, pues bueno, le clicamos en salir y ahora vamos a ver cómo acceder a nuestra base de datos. Pues para acceder a nuestra base de datos podemos acceder desde dos sitios. El primero es en un modo gráfico muy amigable para los usuarios, que es el Enterprise Manager, y el otro es por línea de comando, que va a ser donde vamos a trabajar siempre. Pues vamos a ver primero el de línea de comandos a través de la herramienta SQL Plus. Pues nos vamos a inicio, todos los programas, en Oracle, y como veis, si se ha creado la base correctamente, tienes que salir este iconito de aquí, ¿vale? Pues bien, nos vamos a desarrollo de aplicaciones y a SQL Plus. Lo abrimos y como veis nos pide el nombre de usuario. En este caso el usuario por defecto es System. Ponemos System. Y la contraseña es la que le hayamos dado a la base de datos que hemos creado. Que en este caso yo le di la contraseña de root. Pues ponemos root. Vosotros la que le tengáis puesta. Y como veis hemos entrado en la línea de comandos de SQL. Pues bueno,
Pues sabemos que desde SQL Plus hemos podido acceder a nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Pues ahora nos vamos a ir al navegador y vamos a abrir el Enterprise Manager, que como os dije es un entorno más amigable para los usuarios. Pues bien, si ponéis aquí arriba https localhost 2.1158/em y le dais a intro, como veis nos sale no está verificada, es decir, nos pide que atendamos los riesgos, que no es una página de confianza. Decimos que sí, que añadimos la excepción en el navegador para poder acceder a Enterprise Manager. Confirmar excepción de seguridad. Y como veis, ya estamos dentro del Enterprise Manager. ¿Cuál es el usuario? Pues el mismo. System, el que viene por defecto, y la contraseña, la que le hemos dado a nuestra base de datos, que en nuestro caso era root. Le damos a conectar. Y como veis, no hemos comido una letra. System, nos falta una S. Root, conectar. Y bueno, está conectando al Enterprise Manager y ya estamos dentro. Como veis, estamos dentro del Enterprise Manager. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, esto ha sido el videotutorial de Oracle, el de cómo instalar una base de datos y configurarla, y cómo acceder a ella desde el Enterprise Manager y desde la herramienta de SQL Plus. Pues nos vemos en los próximos videotutoriales y no os olvidéis suscribiros. Vale, chicos, venga, hasta luego.